Y queridos hermanos, nos está visitando en Bolivia en estos días Monseñor Andrés Francisco y está presidiendo esta Eucaristía y por razones de idioma, aunque él habla español, me pide que yo haga este momento de reflexión sobre la palabra de Dios que hemos escuchado, esta homilía. En Israel, verdaderamente, hermanos, ser leproso era lo peor que le podía pasar a alguien. Porque ser leproso, además de ser una enfermedad, no era una enfermedad común. Significaba la exclusión total de la vida social y de la vida religiosa. Era convertirse verdaderamente en un excluido de la sociedad, en un verdadero marginado. Un leproso tenía que vivir fuera de la ciudad, por tanto, sin comunicación con nadie, sin diálogo con ninguna persona, vivir verdaderamente en la soledad y además señalado por todos como un pecador, porque un leproso era un maldito. La gente pensaba, si es leproso es porque habrá pecado y por tanto señalado también como pecador, como alguien que se merecía ese sufrimiento. Pero aquel leproso que hoy hemos escuchado en el texto del Evangelio según San Marcos, aquel leproso pidió ayuda y dice el texto, se arrodilló ante Jesús, podríamos decir desesperado de su situación, y le gritó a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le tocó, dice el texto, con lo cual también él quedó impuro legalmente, y le dijo, quiero, queda limpio. Y le restituyó de nuevo a la vida social, a la vida religiosa de Israel. Vete, preséntate a los sacerdotes, presenta la ofrenda que está mandada en el libro del Levítico, para que declara y se dé testimonio de tu curación. Queridos hermanos, hasta aquí el texto del Evangelio que hemos escuchado y que es tan importante dentro del Evangelio de San Marcos y tan importante en la palabra que el Señor nos quiere decir este domingo a todos nosotros. En este texto, en este acontecimiento de la vida de Jesús, se revela el Dios compasivo. En los gestos de Jesús, en las palabras de Jesús, nosotros vemos cómo se revela el Dios de la misericordia, el Dios verdadero, que se acerca a aquel hombre, comparte su situación, le toca a través de la mano de Jesús, le restituye, le devuelve la dignidad perdida como hijo, le trata como a hijo de Dios, le vuelve a reintegrar dentro de la comunidad, le perdona, le limpia. Y queridos hermanos, ese leproso somos todos nosotros. Ese leproso está representando a la humanidad pecadora, que en la cruz ha sido tocada por el amor de Dios a través de Cristo. En la cruz hemos sido nosotros restituidos en nuestra dignidad de hijos de Dios. En la cruz de Cristo, Él, Jesucristo, ha tocado a la humanidad caída, ha tocado nuestra humanidad, ha pasado por las consecuencias del pecado. Sin haber pecado, ha pasado por las consecuencias del pecado. Y todo esto por amor a nosotros.
Todo esto por amor a ti. Y nos ha restituido, nos ha liberado, nos ha integrado en la comunidad de la Iglesia. Nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha purificado de nuestros pecados. Hermanos, en cualquier situación personal de pecado que nosotros estemos viviendo, podemos sentir como Cristo nos toca, nos sana, nos salva, nos libera, nos da su perdón y nos restituye en nuestra dignidad de hijos de Dios. Pero, queridos hermanos, hace falta una cosa. Hace falta que nosotros también hagamos como aquel leproso, que nos arrodillemos, que nos postremos delante de Cristo, desesperados si quieren, y le digamos: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Quien quiera ser limpiado, quien quiera ser purificado, puede acercarse a Cristo y ser liberado del poder del pecado. O podemos simplemente quedarnos en la esclavitud, o podemos permanecer en nuestra situación de esclavos del pecado. Podemos seguir siendo esclavos. Depende de cada uno de nosotros. Dios nos ofrece la salvación a través de Cristo, pero somos nosotros, cada uno, quien tenemos que recibirla. O tenemos simplemente que seguir en una vida esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos del placer, de la búsqueda del sexo como juego, en un eterno carnaval. En un eterno carnaval. Porque la vida que Dios nos ha dado la podemos convertir en eso, en un eterno carnaval. Y quedarnos simplemente presos del entretenimiento y del uso de las cosas que Dios nos da, no con responsabilidad, sino como juego. Y quedarnos simplemente esclavos del poder del mal. O arrodillarnos ante Cristo y decirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Queridos hermanos, la palabra del Señor este domingo nos recuerda que todos nosotros somos ese leproso que ha sido restituido en su dignidad de hijo de Dios a través de la salvación, a través de la obra de Cristo en este mundo. Hemos sido liberados, hemos sido restituidos en esa dignidad de hijos de Dios y por tanto nosotros, hijos de Dios, no podemos excluir a nadie. No podemos excluir a nadie de la salvación. Nosotros no podemos marginar a nadie. Nosotros, los cristianos, nos sentimos llamados en esta palabra del Señor a ser instrumentos de la misericordia de Dios en este mundo. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo seremos esos instrumentos de la misericordia de Dios? Amando como Cristo. Amando como Cristo. Acercándonos como Cristo a los excluidos de este mundo. Como diría el Papa Francisco, a los descartados, a los que no cuentan, a los últimos. Los cristianos tenemos que ser los primeros, siguiendo el ejemplo de Jesús, en acercarnos a los más pobres, en acercarnos a los que este mundo excluye, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos, a los privados de libertad, a los que no cuentan, a los últimos, a los que no tienen voz, a los que no son tenidos en cuenta, a los descartados, a los niños que no han nacido y que sus derechos son también negados en tantas sociedades de nuestro mundo y cada vez más, los derechos de los niños no nacidos, que son los más sin voz de este mundo, los más descartados, acercándonos de verdad
a los pecadores, a todos los marginados, a los que en este mundo se han equivocado y están presos del pecado y del error. Nosotros tenemos que ser los primeros en acercarnos como Jesús y en extender nuestra mano a toda esta humanidad sufriente y tantas veces descartada de la sociedad. Eso es lo que nos llama el Señor, a continuar nosotros su obra de misericordia como instrumentos de Cristo y de la misericordia de Dios en este mundo y construir un mundo de hijos, de verdaderos hijos, con dignidad para todos. Un verdadero vivir bien, pero para todos, no solo vivir bien unos cuantos y ser descartados el resto. Y les invito especialmente en este domingo, hermanos, saben que tanta gente en este momento de nuestro país está sufriendo las inclemencias del tiempo, está sufriendo la damnificación por las inundaciones que hemos tenido. Es verdad, estamos en la fiesta del carnaval, pero más que derrochar estos días en alcohol y evadirnos, yo creo que nuestros hermanos necesitan que estemos bien atentos y bien despiertos y que sea un tiempo de solidaridad con todo lo que en nuestro país están sufriendo y que sea un tiempo para hacer lo que Jesús hizo, extender la mano y ser solidarios con los hermanos que sufren estos días. Con la ayuda del Señor podemos nosotros seguir su ejemplo de acercarnos a los hermanos que más sufren.